Bien amigos, la juventud en nuestro país viene tomando cada vez más responsabilidades, conciencia de formarse, de prepararse para trabajar por el desarrollo del país. Y no estoy hablando de demagogias, estoy hablando de realidades. Tengo el gusto de presentar a una joven administradora de empresas, Lucía Valencia Dongo, de la Universidad del Pacífico, hermana de Felipe Valencia Dongo. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias. Un gusto tenerte en el programa, un honor realmente. Una joven brillante, arequipeña, ¿no es cierto? Hija de el que fuera congresista Rafael Valencia Dongo, además, o sea, es una familia de gente muy ligada a la política y a la investigación, a la economía, a la administración. Tu hermano estuvo con nosotros. Así es. Buenas noches, Lucía. Hace algún tiempo, él es economista, participa en una serie de proyectos en varios continentes de lucha contra la pobreza, ¿no es cierto? Y ahora estás tú, acá en el programa, que vienes, has participado del Foro Global de Jóvenes realizado en Suiza. Así es. Que congregó a 1.500 jóvenes de todo el planeta. Cuéntanos un poquito antes de entrar en materia. Exactamente. ¿De qué se trata? Bueno, este ha sido el segundo año que participo en el Foro Global de Jóvenes Líderes, que se llama One Young World. Y como te comentaba, reúne a 1.500 jóvenes de todos los países del mundo con el objetivo de debatir sobre los retos del mundo de hoy y llegar a acciones concretas para poder tratar de resolver estos o de atacarlos. Este año se realizó en Suiza y lo que busca este foro es combinar el poder de los medios de comunicación y los medios digitales con las ideas, las pasiones y la energía que tienen los jóvenes para poder abordar esos temas que tanto nos preocupan y los problemas sociales que tenemos básicamente todos los países del mundo. Este año ha sido un foro muy interesante de 4 días, donde han estado todos los países representados. Se ha podido debatir sobre cuáles son los problemas que nos acogen al mundo y estos se han obtenido en base a una encuesta global que se realizó a 15.000 jóvenes de los 5 continentes. Y los temas básicos que hemos debatido ha sido el problema y la protección del medio ambiente, el rol de los negocios globales, el rol de los medios de comunicación, la agenda global para la salud y el diálogo entre religiones. Caramba, increíble, el mundo está cambiando. Realmente te escucho decir esas cosas y bueno, todavía no soy muy mayor, pero digamos, ese tipo de temas, ese tipo de cosas no tenían pues tanta prioridad hace algunos años en mi generación, digamos, ¿no? Bueno, cuando me empezaste a comentar dije, estoy absolutamente seguro que va a empezar por el tema ambiental y acerté, fue lo primero que dijiste. Es un tema vital. Sí, es un tema que ahora... Y perdóname, discúlpame que te interrumpa, tenía que ser el tema prioritario porque es un tema que hay que trabajarlo en las nuevas generaciones. Exactamente. Es un tema de educación. Esta nueva generación es la primera que creo que realmente está preocupada por cuál es el impacto que está generando las empresas, las naciones, la gente en sí, en el medio ambiente, ¿no? Porque finalmente este es nuestro mundo y si no lo cuidamos, vamos a hacerlo desaparecer. Efectivamente, como tú dices, ha sido uno de los temas más candentes dentro del foro, porque además contábamos con la participación de presidentes de grandes compañías que tal vez no estaban haciendo bien su impacto con el medio ambiente. Entonces, de verdad que nosotros los delegados no tuvimos ningún miedo de retar a las empresas a actuar como debe ser en el medio ambiente y también en todo el tema de la sociedad y de las comunidades con las que trabajan, ¿no? Ahora, en el caso del medio ambiente, por ejemplo, ¿cuál es la actitud de los jóvenes de los países del primer mundo, digamos, comparada con la de jóvenes de países como el Perú, de la región de América Latina, digamos? Porque cuando se habla de bonos de carbono, en buena cuenta, es un pago que hacen las naciones del primer mundo por contaminar a través de su gran industria a los países como el Perú, digamos, básicamente tercermundistas. ¿Cuál es la actitud de los jóvenes del primer mundo con relación a ese tema, por ejemplo? ¿Notas algo? En realidad, la actitud ha sido similar. Los jóvenes del primer mundo y los de los países en vías de desarrollo queremos finalmente lo mismo, que es el cuidado del medio ambiente. Ya ahora la generación. O sea, ¿notas ese compromiso, esa convicción en los jóvenes? Sí, porque yo creo que ahora somos una generación global. Entonces no solo te preocupas por tu país, sino en realidad por tu continente, por el mundo entero. Somos una generación global. Creo que esta es la primera que se podría decir que estamos todos conectados, que los problemas básicamente son los mismos y que podemos trabajar por las soluciones conjuntas en todo el mundo, ¿no? Excelente.
Bueno, ese concepto realmente es interesantísimo. Realmente hay ya un concepto de generación global, Sí. por más diferencias socioeconómicas que puedan haber entre jóvenes que como tú, por ejemplo, Exacto. que acceden a la universidad, pero jóvenes que de repente no la acceden, pero ya hay un mayor desarrollo de los medios de comunicación, de acceso al Internet, que te permite estar globalizado. Exactamente, ese es un tema que mucho se ha tocado, que son los medios de comunicación y cómo ahora estamos conectados gracias a ellos, gracias a las redes sociales como son Facebook, Twitter, Skype. Y me gustaría comentarte que estuvieron participando en este foro Wael Goim, que es el empresario que trabajaba en Google, que fue el que lideró la revolución egipcia. Y además estuvo Óscar Morales, que es un colombiano que lideró la marcha más grande contra la FARC. Y lo que ellos nos comentaban es la importancia de usar adecuadamente los medios de comunicación y las redes sociales por una causa. Cómo Wael Goim utilizó Facebook para poder convocar a tanta gente en Egipto y poder tirar abajo, ¿no? el gobierno. Y así lo mismo Óscar Morales con la FARC. Entonces ellos nos decían que si es una buena causa, la van a seguir. Pero son los medios de comunicación y las redes sociales las que te pueden ayudar a que esta tenga un mayor impacto. Pero también hay que tomar en consideración que el impacto podría ser positivo o negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y saber manejarlo. De acuerdo. Los otros temas que mencionaste fueron los otros tres grandes temas, aparte de los que ya hemos comentado, medios de comunicación, medio ambiente. Mencionaste tres temas más. El rol de los negocios globales, que para mí ese fue fundamental. El diálogo entre religiones. El diálogo entre religiones. Ese es un tema también que preocupa mucho hoy en día. Como te decía, dentro de estos jóvenes había todas las religiones representadas. Y bueno, nosotros hemos llegado a la conclusión que no hay por qué tomar el nombre de ninguna religión ni el nombre de Dios para llegar a la violencia, ¿no? Y como te comentaba con el tema del rol de los negocios globales, que para mí fue uno de los más importantes, es cómo se están manejando ahora los negocios en el mundo y si el modelo está siendo adecuado o no. Nosotros no tenemos miedo de retar a las empresas a que sean social y éticamente responsables, a consumir los productos de las empresas que realmente tengan un impacto positivo en la sociedad y no lo contrario. Y con esto te quería comentar que estuvieron presidentes de grandes compañías en el foro y lo que conversábamos con ellos es que las empresas ahora ya no solo deben preocuparse por maximizar sus ganancias y reducir sus costos, sino además por el impacto que tienen. ¿Qué están construyendo en la sociedad? ¿Qué mejora están trayendo? Y bueno, ese para mí fue un tema muy importante porque además yo estudio administración de empresas y estoy muy ligada al tema de los negocios. Y eso también me hacía pensar en un nuevo modelo que existe en el mundo, que es los negocios sociales, que los está armando el profesor Muhammad Yunus, que es el Premio Nobel de la Paz, y que creo que podría ser un tema que se podría aplicar muy bien en el Perú. De acuerdo. Ahora, dentro de ese concepto de negocios, por ejemplo, conceptos, valga la redundancia, como la innovación, como el liderazgo, por ejemplo, que antes no eran tan tomados en cuenta. Antes, digamos, cuando se hablaba de negocios y de empresas se pensaba en capital y gerencia, básicamente, ¿no? Ahora hay que pensar en innovación, hay que pensar en tecnología, hay que pensar en liderazgo. Y un liderazgo responsable. Y un liderazgo responsable, ¿no es cierto? Ser amigables con el medio ambiente. Esos temas, por ejemplo, también han sido coincidentes y recurrentes entre los participantes. Sí, totalmente de acuerdo. Como te decía, el más importante, liderazgo responsable y cuidado del medio ambiente dentro de las empresas. De acuerdo. Ahora, estos eventos se realizan todos los años. El primer evento que se realizó fue el año pasado en Londres. Este ha sido el segundo evento. El próximo año estará realizándose en Estados Unidos y el siguiente en Sudáfrica. Y los delegados de Latinoamérica hemos propuesto que el quinto foro se realice en Latinoamérica para que pueda atraer los medios de comunicación y que se gire un poco a un país, a un continente en vías de desarrollo y bueno, podamos traer a fondo los temas de Latinoamérica, ¿no? De acuerdo. Vamos a ir a unos cortes comerciales, pero yo te quiero dejar la pregunta, ya que has estado en contacto con jóvenes de todo el mundo, ¿conocen el Perú? O sea, ¿qué porcentaje de los jóvenes con los que estuviste tenían conocimiento, tenían idea de la existencia de nuestro país? Pero eso me lo contestas después de unos cortes comerciales. Regresamos. Bien amigos, estamos con la joven
administradora de empresas, Lucía Valencia Dongo, arequipeña de nacimiento, que participó en el Foro Global de Jóvenes realizado en Suiza, que congregó a 1.500 jóvenes de todo el mundo. Realmente interesante lo que estamos conversando. Yo te había preguntado, ¿conocen los jóvenes al Perú, digamos, los jóvenes de Asia, de África, de América? Sí lo conocen, y te diría que es porque estamos ahorita en desarrollo. Somos un país que está liderando Latinoamérica, tenemos muchas cosas positivas, hemos crecido mucho en los últimos años, y sí está siendo muy conocido dentro del continente latinoamericano. Bueno, además también cabe resaltar que por todo el tema de tener a Machu Picchu y mucho turismo, es muy conocido. Y todos son, digamos, lógicamente, gente de universidades, gente con cierta formación, me imagino. Sí. Bueno, eso no es un requisito, pero es gente muy preparada y muy emprendedora social, o sea que desde muy jóvenes han estado involucrados en el tema de sociedad civil, en voluntariado, en trabajo en comunidades. Entonces sí es gente que además se preocupa por saber mucho de otros países, de otras culturas. Entonces, evidentemente, conoce mucho de los países, de otros países. Sí, está informada. Explícanos un poco el concepto de negocios sociales, danos algunos ejemplos. ¿En qué consisten y de repente alguno que hayas identificado en alguna región del sur del Perú, por ejemplo? A ver, un negocio social es un negocio que sigue la metodología tradicional, es decir, que tiene que ser autosostenible, pero que tiene como característica principal resolver un problema social, que podría ser, por ejemplo, reducir el tema de desnutrición, mejorar la salud, mejorar la educación, ¿no? El ejemplo que me parece que es el mejor es uno que se ha llevado a cabo en Bangladesh, y es un yogurt que se denomina Danone, Grameen Danone. Este yogurt asegura que un niño puede salir de la desnutrición infantil si es que lo consume 8 meses, 3 veces a la semana. Este yogurt contiene todos los nutrientes que un niño debe tener para poder salir de la desnutrición infantil, ¿no? Y bueno, ¿en qué consiste el negocio social de esto? Es que ellos venden este yogurt al precio adecuado que se vende, y las ganancias se reinvierten en el negocio, ya sea para la mejora del producto, para la mejora de la fábrica, para los sueldos de los empleados, y con el objetivo de reducir este problema social y además generar un mayor impacto. Otro negocio social que está surgiendo ahora es uno en Colombia, que trabaja justo donde está mi hermano, que va a hacer chancaca fortificada. En Colombia, la chancaca se consume muchísimo, y sobre todo en las personas de escasos recursos. Lo que han hecho es introducirle los nutrientes para que los niños y las familias no tengan que cambiar sus hábitos de consumo, compren el mismo producto, pero esta vez esté fortificado. En el Perú, yo creo que sería muy interesante empezar negocios sociales, porque problemas sociales tenemos miles, y es una forma interesante de mezclar un concepto de negocio con la pasión por el mundo social, por el voluntariado, ¿no? Yo había identificado, por ejemplo, en el Perú, todo el problema del friaje en Puno, de niños descalzos, además temas de educación, temas de mejoras de salud que podrían ser muy bien aplicados con el tema de los negocios sociales. Por decirte un ejemplo, en Arequipa, digamos, trabajar con comunidades que puedan trabajar en la elaboración de productos lácteos. Exacto. Por decirte, en zonas altoandinas, estás solucionando un problema de empleo, estás generando ingresos, y ese producto, digamos, utilizarlo, por decirte, en un programa de asistencia alimentaria, un producto que combine, pues, qué sé yo, un producto lácteo con un cereal que alcance determinados niveles de proteínas, calorías y carbohidratos que te aseguren, digamos, la nutrición, como en el caso que mencionaste en Bangladesh, una cosa así. Exacto, eso es un perfecto ejemplo, que además no solo está siendo el objetivo el de ayudar a los niños, sino además está siendo un negocio inclusivo con los trabajadores, que como mencionas es la comunidad. Pero no hay que olvidar que un negocio social no es un regalo el que se da, no es una ayuda social, sino este producto se vende al precio que debe ser para que pueda ser autosostenible y no necesite de ninguna empresa grande que esté financiando este negocio social, ¿no? Excelente. Excelente. Bueno, en el caso de tu hermano, él está muy involucrado en estos temas, sí, de trabajar, digamos, en proyectos de lucha contra la pobreza, que fomenten la inclusión, la competitividad, la autoayuda, ¿no es cierto? Digamos, esa inquietud por trabajar en estos campos, me imagino que te nace y se fortalece por tu hermano, por tu padre, un poco. ¿Cómo es que te involucras en estos temas? Sí, es algo de familia, pero desde muy chicos lo hemos visto en casa, desde mi papá, que ha trabajado mucho por las comunidades de Arequipa. Entonces siempre nos ha llamado la atención el trabajar por los que nos rodean. Además, yo creo que es una cuestión de oportunidades y de que nosotros como jóvenes hemos tenido la oportunidad de recibir una buena educación, y ahora nos corresponde responderle eso a Arequipa, a nuestras comunidades, a la gente que nos rodea, ¿no? De acuerdo. Coméntame,
Me hablabas de 15.000 jóvenes que fueron, digamos, entrevistados, ¿no es cierto?, sobre cuáles eran los problemas, cuáles eran digamos, los temas que más les preocupaban de cara al mundo, a la humanidad. Eso es lo que te he entendido. ¿Cuáles fueron un poco los resultados de esta especie de encuesta? 15.000 jóvenes de todo el mundo. Sí, el año pasado se hizo la encuesta más grande que se ha realizado alguna vez a la juventud. Fueron 15.000 jóvenes de 38 países. Y a mí algunos datos que me llamaron la atención es que, por ejemplo, el 76% de los jóvenes decía que los derechos humanos están encima de cualquier actividad política. Me pareció ese 76% de los jóvenes. Y otro es que el 81% considera que las corporaciones multinacionales están obligadas a ser social y éticamente responsables. Como lo conversábamos, es un tema que ahora es de lo más importante, ¿no? Que si la empresa no actúa éticamente y responsablemente con la sociedad y con el medio ambiente, entonces que realmente no va a tener un futuro. Porque ahora los consumidores son mucho más responsables y están dispuestos a dejar de consumir productos simplemente porque la empresa no lo haga adecuadamente. De acuerdo. Y bueno, además otro tema que me sorprendió es que había un mayor compromiso de los jóvenes en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados, ¿no? Y finalmente que hay un incremento en el activismo de la juventud, pero sobre todo en el activismo global con cooperación, como estábamos mencionando que la juventud ahora está totalmente globalizada. Entonces es mucho más fácil coordinar con gente de otros países, de otros continentes, proyectos globales que puedan tener un mayor impacto. Porque muchas veces el problema que tiene el Perú tal vez lo tiene Bangladesh o lo tiene un país en África. Entonces, si se trabaja el mismo proyecto y se innova en base a cosas que ya han sido exitosas, los impactos pueden ser mucho mayores. Yo te quería preguntar, cuando hablas de estos jóvenes, ¿hasta qué edad, digamos, los consideran? ¿De qué? Bueno, las Naciones Unidas determina que jóvenes es de 15 a 24 años. Entonces, esta encuesta se ha hecho básicamente en ese rango de edades. Sí. Y digamos, y la actitud de estos jóvenes a los temas de género, por ejemplo, esta nueva generación de jóvenes globalizados, ¿cómo ven a la mujer? Bueno, te cuento que justo hubo un panel sobre la mujer muy interesante en One Young World. Realmente yo te digo que la generación de ahora lo ve como que los hombres y las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos, las mismas obligaciones y somos iguales. Se conversó muchísimo en este panel sobre el nuevo rol que tenían las mujeres en las empresas y en los gobiernos. Se vio que ahora había muchas mujeres que eran CEOs de grandes compañías, pero que además no dejaban de lado el tema familiar, ¿no? Entonces estaban trabajando en ambos lados, pero sin lugar a dudas se sabe que ahora es equidad de género, que los mismos derechos, las mismas obligaciones, ¿no? Sin embargo, cabe resaltar que todavía hay en muchos países, sobre todo en el Medio Oriente, donde la mujer no tiene los derechos. No tiene derechos como nosotros. A mí me sorprendió muchísimo conocer a una chica de Arabia Saudita que me contó que en su país ella no tenía derecho a manejar, no tenía derecho a votar, no tenía derecho a asistir a la universidad, ni a salir del país con el permiso de un hombre. Para nosotros en sociedades como el Perú nos parece totalmente increíble, ¿no? que todavía existan países donde ocurra esto. De acuerdo. Bueno, muchas veces he escuchado decir que el Japón, por ejemplo, siendo un país industrializado y del primer mundo, es básicamente una sociedad todavía machista en muchos aspectos, no sé. Sí, todavía hay sociedades muy machistas. De acuerdo. Cierto, que por más de que tienen legalmente todos los derechos para la mujer, se ve una diferencia en cuanto a la contratación, el nivel de sueldos y educación. Yo te quería preguntar también la política. Cómo ese tema lo tocaron, cómo lo ven los jóvenes, el tema de la política tradicional, digamos, o la política en general, finalmente. Sí, los jóvenes en el Congreso retamos a los gobiernos, porque no están haciendo todos los gobiernos lo que deberían. Pero, sin embargo, este fue un foro donde no se contó con políticos. Para no ir de un lado o del otro, se prefirió no contar con políticos, pero es complicado porque en cada país es diferente, ¿no? El manejo que tiene el tipo de gobierno. Pero, por ejemplo, en el caso del Perú, hay una inserción de los jóvenes en la política, pero no es como se quisiera, no hay la cantidad de jóvenes que se quisiera, el involucramiento necesario. Sin embargo, yo creo que se puede participar desde varios ámbitos, no necesariamente desde la política. No necesariamente puede ser desde la sociedad civil, desde el mundo de los negocios, como estábamos conversando, yo creo que se tiene que hacer desde que lo que te apasione para ayudar
a un mundo mejor. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Lucía Valencia Dongo. No me queda sino felicitarte. Bueno, creo que eres un ejemplo para muchos jóvenes que se interesan con mucha pasión por este tema. Hay que meterle mucha pasión a las cosas, ¿no? Sí, No solamente conocimientos, porque si no le ponemos pasión, de repente las cosas no resultan también. Exactamente, ¿no? yo creo que es la pasión lo que te lleva a actuar y a tratar de trabajar por un mundo mejor. Entonces, como te decía, yo creo que les digo a todos los jóvenes en realidad que traten de trabajar desde sus pasiones. Si les gusta la música, si les gusta el arte, el deporte, cómo eso lo pueden vincular con un problema social que exista y tratar de hacer algo mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Lucía. Muchas gracias por tu participación. ti. Regresamos, amigos. Esto es Hora 8.